hoy culminamos el tema de la fornicación y el adulterio. Y el texto base está en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para que qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Y vaya conmigo a Romanos, en el capítulo 8, y vamos a mirar a partir del versículo 5. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea, no tienen fe, porque la única manera de agradar a Dios es ¿con qué? Con fe, ¿cierto? Porque sin fe es imposible, ¿cierto? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotras. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén y amén. Gloria a Dios por este momento, porque nos permite seguir avanzando hacia la carrera que nos queda por delante. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Se acuerda? Sigamos hacia adelante, no hacia atrás. O sea, perseverar es siempre hacia adelante. Retractarse es hacia atrás. Por eso la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Dos versículos que van acompañados como texto base de este día con el tema de la fornicación y el adulterio. El título de esta prédica es la segunda parte de la espiritualidad en el hogar. Segunda parte, la espiritualidad en el hogar. Y vuelvo y retomo de que muchos jóvenes de pronto están aquí y dirán, esto no es para mí porque no tengo hogar. Pues yo le digo que sí es para usted, porque muy pronto usted también va a componer o a conformar un hogar. Entonces eso es para todos, esto es para la familia en general. Y mirando Gálatas y Romanos, vemos que habla algo muy enfatizado y es la vida del espíritu. Algo que en estos tiempos no se está dando a ver o a conocer comúnmente. Lo que hoy en día se ve es algo muy anormal. No es normal para nosotros, es normal para la sociedad que no tienen la vida del espíritu. ¿Qué es normal para ellos? Ver un desorden, una sociedad que no tienen ese temor a Dios. Para ellos es normal, para nosotros debe ser anormal. ¿Estamos? Para nosotros es común. ¿Sí estamos? Es que una cosa es ver las cosas normal y otra cosa es ver las cosas común. Cuando usted ve las cosas muy normal es porque usted se está familiarizando con eso. Pero cuando usted ve las cosas que son como común es porque usted todavía no está de acuerdo con eso. Entonces para nosotros es muy común ver hoy en día un hombre con otro hombre. Es muy común, pero no es normal. ¿Estamos? Para la sociedad que no tienen el temor de Dios, eso es normal. ¿Por qué? Porque en su información el enemigo les ha vendido otro precio, y es que no hay conciencia de la vida del espíritu. Y cuando no hay conciencia de la vida del espíritu, un hombre o una mujer hacen lo que la carne les pide o les exige. Y no por tanto por lo que la carne les pide y les exige, sino por la información que fue sembrada en el alma. Ahí depende de todo. La fornicación
es algo que va en contra del cuerpo. Pero hoy vamos a profundizar algo más y es el adulterio. El miércoles miramos la fornicación, hoy vamos a ver la parte del adulterio. Y en la parte del adulterio, yo quiero que usted rápidamente mire conmigo Santiago capítulo 4 y detengámonos a partir del versículo 17, o sea, el último versículo. ¿Qué es lo que dice? Leámoslo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. El que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Usted y yo, si estamos aquí, es para aprender la vida del reino, ¿cierto? Y la vida del reino, ¿qué demanda? Demanda un esfuerzo y demanda de ser valiente. ¿Oyó? Ahora, rápidamente, pase conmigo Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Ahí empieza. ¿Qué nos decía Santiago? El que sabe hacer y no lo hace, le es contado por qué. Ahora aquí nos dice, vence el mal. ¿Cómo? Haciendo con el bien. Entonces, Dios nos demanda a estos tiempos estar centrados en ¿qué? En su palabra. Es en su palabra. Que ese es el beneficio que nosotros, como hijos de luz, como hijos de Dios, vamos a radiar a muchos. ¿Cómo? Venciendo el mal, haciendo el bien. Y no dejar de hacer siempre ¿qué? Lo bueno de Dios. Porque si no se nos es contado como ¿qué? Como pecado. Ahora, mirando hoy con esa connotación de textos, ¿qué es adulterio? Entonces, vayamos al texto clave. Proverbios 6:32. Dice, mas el que comete adulterio, ¿es qué? Falto de entendimiento. ¿Qué corrompe? Listos. Ahora, yo quiero mirar aquí la versión. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total. Imagínense. Porque se destruye a sí mismo. En esta versión. Reina Valera nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Falto de entendimiento. O sea, mirando esta versión, dice que es un necio total. Un necio total. Cuando uno ve ese texto bíblico que dice, mi pueblo se perdió, o sea, eran necios totales. Y si usted se pone a leer la Biblia en la historia, eran necios. Siempre querían y hágale, y el Señor les decía no, y ellos más y no. Eran necios totales. Por eso dice, de lo más de muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto, y solamente Josué y Caleb fueron los que entraron. Dese de cuenta que a estos tiempos hay mucha necedad aún en el mismo cuerpo de los creyentes, no en el cuerpo de Cristo, sino en el cuerpo de creyentes que dicen soy cristiano y que nombran a Cristo y que ya hicieron la oración de fe y solamente están en el primer paso, y es que hasta ahora salen ¿de qué? De Egipto, pero no quieren entrar a la tierra prometida. Una cosa es salir, pero otra cosa es de entrar. Y mucha gente sale. Yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no esto. Pero quedan cosas ¿en dónde? Ahí. Muchos de los que salieron de Egipto ¿qué? Físicamente. Pero se lo llevaron ¿cómo? Espiritualmente. Y por eso es que Cana se ponían a pelear con Moisés. Eso mejor nos iba allá en Egipto donde comíamos y esto y lo otro. ¿A dónde tenían Egipto? ¿Lo tenían en dónde? En la mente. No lo tenían físicamente a su alrededor, pero lo llevaban a donde ellos caminaban.
Imagínense, ellos estaban frente a Moisés, que Moisés para estos tiempos es como el Salvador, ¿cierto? Jesucristo. Entonces estaban frente a él, pero con Egipto acá. Y muchos creyentes están frente al Señor, pero con sus tradiciones, mandatos y normas de hombres acá. Y pues ahí están, esa es la pelea. Entonces, el adulterio es algo más espiritual. Entonces, mirando esto, ¿qué es como tal el adulterio? El Señor me regalaba esto. Es un pensamiento que va en contra del alma. Es un pensamiento que va en contra del alma. Y va a destruir ¿qué? Los principios de Dios y la formación de nuestro ser moral y espiritual, y no permite nuestro pleno desarrollo espiritual. Dese de cuenta que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero no tienen un crecimiento espiritual. No pueden estar en la presencia de Dios. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje donde Moisés, Dios permite un momento impresionante desde la montaña, y Dios habla desde la montaña, y eso se vuelve oscuridad, y la gente ¿qué hace? ¿Qué le da? Le da miedo y dice: no, Moisés, de aquí en adelante solo tú, y así temblorosos, solo tú vayas, solo tú, porque nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque tenían otra información ahí. Porque el amor de Dios que echa fuera ¿qué? El temor, el miedo. Y mucha gente se esconde con esos miedos, como adulterando. Pero adulterar no es ir y acostarse con una mujer, o la mujer con un hombre. Adulterar es cambiar la información que Dios ha metido ahí en nuestra mente y hacer otras cosas que Dios no nos ha mandado. Eso es adulterio. Eso es el adulterio. Porque la gente llevó que el adulterio es acostarse con una mujer. No, por eso fuimos muy claros el día miércoles. Eso es fornicación. Eso es ir a fornicar. Cuando no está ¿en qué? En el diseño de Dios. Eso es ir en contra del cuerpo, porque es algo físico que se va a efectuar y que va a enlazar lo espiritual a lo almático. Eso es fornicar. Porque ya después tú vas a estar con esa información ahí de que me gustó, me gusta y la voy a estar buscando. Entonces se arraiga en tu alma. Pero ya el adulterio es cambiar la información. El diablo, el enemigo de la iglesia, adulteró ¿qué? La norma de Dios. ¿Con quién? Entre Adán y Eva. Adulteró las cosas. Y si usted se pone a mirar, dése de cuenta que Dios, allá en Génesis capítulo 2, le da una orden al hombre y le dice: podrás libremente comer. Lo mirábamos el miércoles. Puedes comer libremente. ¿Por qué? Porque Dios permitió que crecieran todo árbol bueno y dulce a la vista, agradable para el paladar, ¿cierto? Permitió. Y también dice ahí: y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Él permitió. Aquí el enemigo no hace nada. Aquí lo que el enemigo quiere hacer es que la información genuina de Dios, que adulterarla, cambiarle ese principio. Y por eso es que muchos jóvenes ven el sexo desde otra manera. ¿Por qué? Porque la información que ellos tienen es errónea. Porque se la ha vendido ¿qué? Una humanidad que simplemente quiere es placer y gusto. ¿Estamos? Mientras que Dios demanda otra cosa muy distinta. Cuando un hombre y una mujer entran ¿a qué? A vivir la vida del Espíritu, no se van a avergonzar el uno al otro, así estén desnudos, y se van a respetar. Se van a respetar el uno al otro. Pero cuando no hay vida de espíritu, hay otra información. Entonces, ¿qué? Se adulteró. ¿Hay adulterio en qué? En esa alma. Y al haber adulterio en esa alma, voy a ver a la mujer o la mujer va a ver al hombre con otros ojos que no son los ojos de Dios. Hay una información distinta
Entonces estamos comprendiendo qué es fornicación y qué es adulterio. Entonces dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, y sigue más, van a heredar ¿qué? El reino. Dese de cuenta que hay un orden. Pero yo miraba ese orden. La fornicación me lleva al adulterio, sí, pero también el adulterio me puede llevar a la ¿qué? A la fornicación. Eso es como una regla de 3, así. Para allá y para acá, como sea, le va a dar el resultado que menos quería de pronto, pero que es el resultado. Entonces, mirando ahí, mire lo que el Señor Jesús explicaba en su época, en la época donde estaba mucha gente confrontada con las mismas palabras del Señor. Y mire lo que el Señor Jesús les dice en Mateo capítulo 5. Esto es muy hermoso. 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero mire cuando ya el Señor desbaraja todo lo espiritual. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿En dónde se adulteró? En su mente, en su información. Ahora yo quiero mirar esta versión. Mire lo que dice acá esta versión. Dice, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, ¿dónde están las pasiones? ¿Dónde están los deseos? Todo eso. En el alma. Alma es mente. Eso va conectado allá. Allá, por algo el Señor lo dijo. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo así que mana la vida? Sí, lo que tú siembres ahí va a florecer. Tarde que temprano florece. Bien sea para destruirte o bien sea para edificarte. Pero guarda tu mente, guarda tu corazón. ¿Y cuál es la manera más fácil delante de Dios para guardar y delante de nosotros para guardar nuestro corazón? Teniendo su palabra. ¿Cómo? Sin tanto razonamiento. Porque es que el hombre hoy en día razona hasta el paquete de papas que se está comiendo. En vez de razonar, ¿por qué no más bien le da gracias a Dios por lo que se come? Eso es más eficaz que la misma química que usted haya aprendido o la que haya escuchado, que eso te hace daño, que allí, que allá. Lógico, hay que cuidar el templo. ¿Cuántos creen a eso? La palabra dice, cuiden el templo, que es, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Pero qué? Pero desen de cuenta que no es con razonamiento. Ahora, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo los va a guiar ¿a qué? A toda verdad, aún a cómo alimentarse, qué comer, qué no comer, dónde hacerse, dónde ubicarse, todo. Pero aquellos que simplemente, como lo leíamos allá en Romanos, que los que viven en la carne, ¿en qué piensan? Solo piensan en eso. O sea, mi pensar, no hay una milésima de ni siquiera de darle gracias a Dios, sino mi pensar es que, ay, el cáncer, esto produce cáncer, ay, que esto, ay, que lo otro. No hay esa vida de espíritu donde el Espíritu Santo te va a hablar por medio de la palabra y va a quitar ¿qué? Toda la ansiedad. Porque sabemos que el pan y otras cosas hacen daño, ¿cierto? Pero si se come desordenadamente, hace peor daño. Pero si se come en acción de gracias, téngalo por seguro. Y de eso yo les puedo dar fe de eso. Dios pone su mano poderosa y quita todo químico.
Porque no dice la palabra, podrán comer cosas mortíferas, veneno, lo que sean. No te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hay una vida del Espíritu. Y para ejercitar la vida del Espíritu hay que estar en la palabra de Dios, en vez de tanto de lo que está pasando hoy en día. Sí, hay que estar informados al diario vivir, de lo que pasa, de lo que no pasa. Sí, pero mi vida espiritual no la puedo descuidar por una vida en realismos, que es lo que está sucediendo hoy en día. Amén. Ahora, vemos ahí a Jesús, ¿cómo es que les dice que cuando usted mira a una mujer con pasión sexual, es porque ¿qué? Hay una información que fue sembrada para que tú mires lo que no tienes que mirar, y si lo miras con algo que está en desorden en tu vida. Pero una persona que está metida en el Espíritu podrá ver la niña, o podrá ver el niño, la niña al niño, o viceversa, o el adulto hacia la mujer allá. Sencillamente, ¿qué va a haber? Va a haber una limpieza en su vida, porque no va a mirar con los ojos perversos. No va a ser un viejo verde. No va a ser una mujer, como dicen por ahí, cochina. Sino va a ser, ¿qué? Un hombre que sencillamente le da gracias a Dios, no contempla ni un pensamiento de su vida en qué, en la morbosidad, en todas esas cosas, que es lo que está dañando hoy en día una sociedad. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas de que por qué está este planeta así como está, desorden sexual por todo lado, todo comenzó por una información. Pero del 81 para acá empezó a destaparse cosas. ¿Por medio de qué? De la televisión, la radio, las revistas, los medios de comunicaciones empezaron a destapar más cosas. Eso es una información que aprovechó el enemigo. ¿Para qué? Para ir cultivando en las personas más adulteración en su vida. Y claro, los que se llaman ser creyentes, no, mijo, eso hoy no, venga para acá, ay, apague el televisor. Más estamos así alimentando, ¿qué? Esa mala información. Estaríamos más alimentando más esa mala información. ¿Por qué? Porque ellos se quedan a la expectativa, ¿qué será eso? Y entonces ya ellos como que cada vez que van a canalear, ¿qué anhelan? Encontrar eso que el papá o la mamá no les dejó, ¿cierto? Pero si yo, como padre, soy sabio y vengo a la palabra y me siento con ellos, y sin avergonzarme del cuerpo de la mujer o del cuerpo del varón que esté saliendo, le doy una buena información y le digo a mi hijo, mira hijo, Génesis dice esto, el hombre y la mujer no se avergonzaban. Entonces ese niño empieza a cambiar ¿qué? Su información, y ya va a ser normal para él cuando vea a una mujer. Ah, papá, mire, sí vi una mujer y estaba ya mostrando la vagina, normal. Pero hoy en día, mamá, es que acabé de ver a un señor ahí mostrando el pene. ¡Ay, mija, cómo así! ¿Qué es eso? Porque la información, ¿quiénes las tiene? Los padres. Y nosotros se la transmitimos a nuestros hijos. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad nosotros, para que nuestros hijos también la tengan. Y ya empieza a verse una generación que santa, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que está buscando Dios. Amén. Gloria a Dios. Por uno nomás, aleluya. Ahora, mirando ahí esa parte de que es un pensamiento que va en contra de los principios de Dios. Si nosotros miramos, el principio de Dios fue muy fundamental, y Adán y Eva nunca llegaron a este mundo ni con cucos ni con calzoncillos. ¿O sí? ¿Cierto que no? Cuando les meten una información que fue Eva hablando con la serpiente antigua, ya con el diablo, se dejó influenciar, se dejó cambiar la información de Dios. ¿Cómo? Que el diablo le dijo, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de eso, van a ser como Dios. Y lo mirábamos hace 8 días. ¿Qué?
codicia. ¿Sí o no? La codicia. Y el codiciar es una información adulterada, porque Dios nunca nos mandó a codiciar nada. ¿Acuerdan que hace 8 días lo mirábamos que donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón? Codicia. Y el diablo codició ser como Dios en la eternidad. ¿Se acuerdan? Antes de que crearan al hombre y a la mujer, dice allá en Isaías, subiré al cielo y al lado del trono de Dios edificaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Eso es codicia? Eso es codicia. Ahora, un hombre cuando mira a una mujer para codiciarla, ¿no dice allá Mateo? En su corazón, ¿qué dice? Ya que ya cambió la información, la adulteró. Esa no era la manera. Esa no era la manera de que usted tenía que pensar, tanto el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. Es verse, como lo dijo Pablo, vean los hombres a las mujeres como sus propias hermanas. ¿O no? ¿No lo dijo Pablo? Pablo lo dijo. O sea, véanlas con qué, con respeto. ¿Sí? No las vean con esa información que ven del mundo. ¿Estamos? Ahora, miremos Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras. Déjelo ahí un momento. Él no dice, oh cuerpos adúlteros, oh personas adúlteras. ¿Qué? Almas. O sea, ¿dónde está esa información que cambió todo? Alma. La mente, lo que tú sientes, ¿por qué lo está dejando salir? Porque está en tu alma. Aunque no lo crea, por algo el Señor lo dijo. Todo lo que el hombre siembre. ¿Cómo es? Todo lo que el hombre siembre. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y el huerto de nosotros, al que Dios nos mandó, es el alma. A cuidarla, a estar escarbando, a ver. Por eso es necesario usted cada nada llevar, ¿qué? La pica y la pala. Échele, escarbe. Uy, esta vaina está sucia. Y empieza a limpiar. Lo mirábamos también hace 8 días. Que el doble filo de la palabra, ¿o no? El doble filo de la palabra. ¿Qué? Arranca, quita, separa el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque está limpiando. Y también ¿qué? Edifica y planta. O sea, vuelve y siembra lo que tiene que sembrar. Pero cuando hay una mente sucia, pues todo lo que siembre, ¿qué va a salir? Sucio. Todo lo que se siembra va a salir sucio. O a ver, ¿a cuántos no les gustaría, a cuántos les gustaría, por decir algo, hacerse al lado del río Bogotá allí y coger de esa misma agua y echarle a un poconón de fresas y luego cuando salgan las fresas usted comérselas? ¿Usted le gustaría? ¿Usted qué siente? ¡Asco! ¿Cierto? O bueno, pongámosla más fácil, que de pronto usted no siembra eso. Pero usted de pronto se dio de cuenta que un hermanito de aquí está sembrando al lado de la represa esa que sale del río Bogotá allá, y con esa agua negra sucia y con esa sale los baldados y va y echa las maticas, y usted sabe que ese hermano y lo vio y le tomó fotos y después viene aquí y trae las fresitas, hermanito, y unas fresas deliciosas así grandes, ricas, bonitas, pero y usted sabe que las sacó de allá. Usted se las va a comer con agrado, usted va a decir, qué delicioso. Usted ya sabe, usted tiene una información y dice, no, gracias mi hermano, pero eso, dejemos así mi hermano, gracias. ¿Sí o no? Es más, tanta información que usted sabe que dice, no vuelvo a comer fresa, qué asco. ¿Sí o no? Hay gente que, hablándolo físicamente, van a un restaurante, por lo menos hablo yo, que dijeron que salieron ratas de allí, que el restaurante chino, que no, que yo no volví a entrar a un restaurante chino. ¿Sí?
porque me llevé esa información. Yo hasta que mi mamá no haga ese arrocito tan delicioso que ella sabe hacer, arroz chino, yo no me lo como. Y a veces que pronto Kelly o esto invita, yo no le pregunto ni nada, sino ya a ti, pero me lo como con cierta, por respeto. Gracias, Kelly. ¿Quiere más arroz? No, hermanita, eso ya. No. Gracias. Prefiero comerme las papas que vienen empacadas. ¿Por qué? Porque ya sé o no, ya sé la información. Lo mismo pasa en el reino. Lo mismo pasa en el reino. Cuando usted ya sabe qué es lo malo, pues no lo haga. Pero ¿qué leíamos allá? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tome para que lleve. Tome para que lleve. Y vence el mal con el bien. Eso no es criticar al uno, no es criticar al otro. Se trata de ¿qué? De dar ejemplo, de vivir una vida conforme a Dios, no conforme a los hombres. ¿Por qué? Porque hoy en día, no, hermanito, piense esto, piense lo otro. Pues no se lo van a decir directamente, pero sí le van a estar diciendo, usted lo que necesita es esto, usted lo otro, no sea bobo, eso no sea pendejo, pague lo mismo, dele mal por mal, y si no, pues que se vaya. Están cambiando la información de la humanidad. Y los que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, antes aplaudimos. Oiga, sí, mi hermano, pero no, hay que, no, hay que nada. No, hermano, eso no se hace. Eso no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y es más, dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Yo solamente me voy a conformar haciendo lo que Dios me manda hacer, no lo que la sociedad pide a gritos que hagamos. Porque hoy en día existe que si usted no hace lo que los demás hacen, te ponen a un lado y ay no, con este no compartamos. Aún la misma familia. Pero no importa, no se preocupe. Lo importante es que no te minen ¿qué? Tu casa. Que no se la minen. Porque aunque padre y madre te abandonaren, con todo y eso te recogerá Jehová. ¿O no? No dice la palabra eso. Gloria a Dios. Ahora, mirando ahí Santiago 4:4, de aquí quiero leerlo en esta versión. Dice, adúlteros. ¿Qué dice? Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. Aquí dice lo repito, ¿no? No es que lo voy a repetir. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Eso es lo que dice esta versión. Ahora leámoslo en versión Reina Valera. Léalo ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye. Entonces, ser enemigo de Dios es cambiar la información. ¿Quiere ser enemigo de Dios? Cambia la información que usted tiene ahí. ¿Quiere ser enemigo de Dios? Cambie los principios que Dios ha dado desde la eternidad. ¿Qué? El hombre y la mujer. Cambie esos principios. Ah, no, hombre con hombre. Mujer con mujer. Niño con niño. Niña con niña. Cambie esos principios. ¿En qué se convierte? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Ahora, ¿somos alguien más superior a los que lo practican? No. Pero sí tenemos que empezar ¿a qué? A llevar la verdadera información. A tiempo y a destiempo. Así te pongas un rojito, te pongas rojo por 1 o 2 horas o por toda la vida. Pero es mejor ponerse rojo usted aquí y que no se ponga usted rojo pero en el infierno del calor tan tremendo. Es cierto. Porque en el infierno hace mucho calor. Ya se ponen rojo, no se ponen rojo, se tuestan, quedan cafés. Cambia aquí un momento, hermanito, es que eso va en contra de Dios. Ay, no, qué cursi, ¿no?
Mejor póngase usted rojo por 50, 60 o 70 años aquí en la tierra, hablando que los principios de Dios. Y no que te pongas rojo, ya saben dónde, en la caldera. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Amistad con Él. Pero para yo ser amigo de Dios, debo estar ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera que me va a producir a mí ¿qué? Fe, ¿o no? Y esa fe, con esa fe, ¿qué puedo? Agradar a Dios. ¿O no dice allá Hebreos 11? Que sin fe es imposible, es imposible, es imposible. Entonces mirando ahí, no sabéis, pero es que a mí me gusta mucho cuando dice, oh almas adúlteras. Ahí no dice cuerpos, ahí no dice personas, dice almas. O sea, dice, oh terrenos sucios. ¿Cómo yo voy a sembrar ahí en ustedes si ustedes no se quieren limpiar? Si ustedes quieren seguir con esa suciedad, van a ser amigos de, ya sabe quién. Pero si ustedes quieren limpiar esa suciedad, vengan a la espada de doble filo que tiene que quitar lo que no tiene que quitar. Te va a doler porque quizás van a haber tradiciones en usted que no pueden estar y que no deben estar. Va a haber religiosidad y va a haber muchas cosas que voy a moldear tu carácter para que me dé fruto. Eso es lo que busca Dios. No está buscando nada más. No está buscando nada más. El Dios Todopoderoso al que yo predico, al que me da mi vida, al que merece toda la gloria y la honra, no está buscando ni siquiera el dinero de sus bolsillos. Porque Él mismo lo dice, mía la plata, mío es el oro. Ahora, Él no está buscando sus propiedades para que los que nos ven en la red. Él no está buscando nada físico. Él está buscando todo lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque Él está buscando adoradores. Ahí lo tiene. Sigamos. El adulterio es como el cáncer, que esto lo compartía un poquitico el día miércoles. El adulterio es como el cáncer que pasado el tiempo afecta y mata a la persona. ¿Cómo así? Sí, una persona que todavía sigue con esa mala información, eso se va a ¿qué? A desplegar por todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que es la última. En el cuerpo ya se empieza a ver consecuencias, que llamémoslo así, un cáncer ya, pero físico. ¿Sí? ¿O por qué cree que, a ver, yo pregunto, ¿cuándo Adán tuvo cáncer de próstata? Déjelo ahí. ¿Cuándo? ¿Cuándo Eva tuvo cáncer de útero? ¿Cuándo? ¿En la Biblia está? No. Vengámonos más a la época de Jesús. ¿Cuándo María tuvo que hacerse la citología? ¿Cuándo? José, cuando tuvo relaciones íntimas con María, cuando tenía cierta edad, a él que le... Ahora van a decir mucho, no, es que por eso fue que se murió. No. Él murió porque ya le llegó el tiempo. Pero mucho tiempo atrás, dése de cuenta. ¿En qué estamos? En el año 2015. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, iglesia? Estamos en el año 2015. A la época de Jesús, allá cuando Él nació, ha pasado un tiempo determinado. Y dése de cuenta que anteriormente la enfermedad más tremenda era ¿qué? La lepra, ¿cierto? La lepra, eso era lo más tremendo que eso tenían que, saque a ese varón de aquí, saque a esa mujer de aquí, no, eso no puede estar acá en la ciudad. Eso era lo más tremendo. Pero en ese entonces no existía un SIDA, no existía nada de lo que hoy en día vemos. Pero ¿por qué hoy en día vemos lo que estamos viendo? Porque se desordenó lo que estaba ordenado. En pocas palabras, me voy a Proverbios, donde Proverbios dice, yo la sabiduría fui engendrada, ¿verdad? Y estaba en el principio ordenándolo.
todo. ¿Sí o no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención en una de las prédicas es que ¿quién puede desordenar algo? El que estuvo mirando cómo estaba ordenado. Un ejemplo, la mamá ordena sus cosas bien, ¿cierto? Y de pronto, ¿cuál es el desorden que puede hacer el niño? Ponerlo de otra manera. Entonces, cuando llegue, por decir algo, la invitación del pastor o de cualquier otra persona acá, ay, tan bonito que está bien organizado. Y llega la mamá y ¿qué detecta? Esto no estaba como yo lo dejé, aunque esté ordenado. Entonces, ¿quién me corrió esa vasija de ahí? No, es que yo la dejé aquí porque aquí hay una gotera. Y el niño, ¿y quién me corrió el escritorio para allá? Y el papá. ¿Y quién me movió la estufa de allá? Y viene el ama de llaves. ¿Cierto? Entonces, ¿quién sabe cómo estaba ordenado todo al principio? El que lo ordenó todo, la sabiduría. Entonces la sabiduría dijo, ah, esto estaba aquí, esto estaba aquí, esto estaba aquí. Y vino la sabiduría después de que fue corrompida por Satanás y dijo, dése cuenta que el diablo no es como lo pintan, que con cachas y que cosas feas, horribles. No. El diablo es la decencia, la mata de la decencia. Eso baja así. Tiene caminado tremendo. Y los pastores quieren imitar ese caminado. Aleluya, hermanos. Porque él tiene caminado santo. No es protector. Era hijo de luz. Entonces él sabe. Él sabe cómo caminar frente a un pastor. Él sabe cómo caminar frente a una mujer que, ay, aleluya, gloria a Dios, y viene y se le disfraza y se le manda ahí de pensamiento. Y, ay, sí, no. Él sabe cómo se le mete. ¿Para qué? Para desorganizar. ¿Para qué? Para adulterar la información de Dios pura que debe estar en usted. Por eso el Señor Jesús, por eso Dios a través de Pablo dijo, si alguien viene y os predica otro evangelio, sea qué, y anatema qué es, maldito de Dios. Si alguien. Entonces hoy en día no se puede decir de que no, hombre con hombre, eso está bien delante de Dios, o sea, nada que ver porque es que tenemos la nueva era y pues gloria a Dios porque Dios no los ha destruido, es porque los ama. No los ha destruido, es porque sí los ama. ¿Para qué? Para corregirlos mientras que estén vivos, porque después de que se mueran ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Después de que un hombre parta, por eso allá en Eclesiastés dice que está constituido para el hombre que nazca una vez, muera una vez y luego ¿qué? Ahí no es de que voy a resucitar el perro y Dios va a tener misericordia de mí y en esta vida voy a pagar todo, así sea en un alacrán picando a los demás. No. Las cosas son como son. ¿Por qué? Porque es que se están levantando congregaciones donde no, déjelo así, déjelo normal. No, es que eso es normal verlo. No, para nosotros eso es anormal. Entonces, ¿qué somos? Hijos de luz, que hay que llevar la luz, pero con la verdadera información. Porque si tu mente, tu vida, allá en tu mente, tu alma está adulterada, pues ¿qué va a salir de usted? En vez de ¿qué? Edificar, va a ¿qué? A aplastar, a destruir. Y eso es lo que están haciendo muchos pastores hoy en día que se dicen que son pastores. Que en vez de darle la mano al que tiene la mano torcida, lo que hacen es partírsela más para que quede bien partido como una galleta. Ahí sí pártate, wafer. ¿No? Y no, se trata es de que, hey varón, hey mujer, aún para los que no ven a la red, a Dios no le agrada al hombre con el hombre, no le agrada, eso es aborrecimiento ante los ojos de Dios. Pero Dios ama lo que está dentro de ese hombre que es, ¿qué? Esa alma que necesita ser transformada. Eso es lo que Dios está buscando.
Él está buscando ¿a qué? A esos pecadores que se arrepientan. Entonces hay que sacarlos, hay que arrebatarlos antes de que se quemen. Porque después de que se quemen, no hay bombero que lo apague. Mire lo que dice Mateo capítulo 12 y detengámonos a partir del versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo: la generación, vuelva y léalo, la generación que demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal. ¿Cómo es el Señor? Él es muy directo. Y yo no me lo estoy inventando. Él es muy directo. ¿Quieren señales? Sí, queremos ver el paralítico. Adúlteros. ¿Cómo así? ¿Eso calla a más de uno? O para que uno diga: ay, Señor, ten misericordia de mí y lávame más y más de mi maldad, porque yo ya pedí señales. ¿Y qué dice ahí? No se les dará más señal, sino la del profeta Jonás. O sea, Jesús, que al tercer día resucita. Si usted lo quiere creer, créalo. Pero aquellas personas que van detrás de la señal, ¿generación qué? Entonces tú no tienes que dejarte guiar por lo que ves, ni mucho menos por lo que piensas o sientes. Tienes que dejarte guiar es por el Espíritu. Y ya. Vea o no vea. Sienta o no sienta. Piense o no piense. Usted simplemente haga lo que a Dios le agrada. ¿Qué? Tener la palabra de Dios, que eso me va a producir fe, y darle la mano al caído. No más. ¿Lo demás cómo llega? Entonces eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Dice reino de Dios, o sea, un gobierno. ¿Cuál es el gobierno? Que sujeto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Ese es el gobierno. O sea que si allá hay un pensamiento de que mire la niña, mírela los cucos. ¡No! Ahí quieto, parado en la raya, firme. O viceversa, la niña al niño. O aún inclusive aquí el bigotón con la pechugona. Tenemos que empezar a tener responsabilidad espiritual. No estamos aquí, vea, llegó los últimos tiempos. Acá no estamos para llenar este lugar. Estamos aquí ¿para qué? Para recibir de instrucción a Dios y llenar el reino de Dios. No estamos para más. A eso nos ha diseñado Dios. Pero no lo podemos hacer ¿con qué? Con esta mente desordenada. O sea, esa mente ¿qué? Adulterada. Ese es el adulterio que hoy en día muchos creyentes dicen: no, pero es que yo no me acuesto, yo ya no esto, yo ya no estoy con esta, yo ya ahora sí respeto a mi mujer. Sí, pero la información que tiene está cambiada. ¿Por qué? Porque a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y tras del hecho pide señales. Entonces, tome para que lleve. Vea, vuelvo y lo leo. Él respondió y le dijo: generación mala. ¿Y qué? Y adúltera. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿cierto? Tremendo, tremendo ver cómo el Señor bota esa píldora tan directa. ¿A quién? A los escribas y a los fariseos de esa época. Mira esto. Cuando yo miré esta parte de ese versículo, empecé como a profundizarlo. Dice en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los ¿qué? Léalo, versículo 38. Usted tiene su Biblia ahí. Entonces respondieron algunos de los escribas. Entonces dice que respondieron ¿quiénes? Los escribas. Miremos un momento ahí. Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas de esa época? Los estudiados. Porque el resto eran
cómo se escribe papá para enviarle una cartica allá, no al papa, sino a mi papá. ¿Cómo se escribe? Entonces, ¡ay! ¿Quién es escriba? ¡Ay! Venga, hágame un favor, escriba. Dígale que la quiero mucho, que son mis tesoros. ¿Cuánto vale? 50,000. Bueno, escriba allá en esa época era los estudiados. Los estudiados. O sea, los que conocían ¿qué? Letras y números. Entonces eran los que a veces el rey encontraba por ahí a alguien y mándeme a traer algún escriba, pero bien, uno profesional que sepa hacer las cosas bien, porque necesito mandarle esto al otro emperador. Y así sucesivamente. Eso eran los escribas. Y los fariseos era una secta de esa época que, mejor dicho, querían meterle la ley a todo. Y hágale eso, y venga y traigámosle la piedra porque vamos a apedrearla. Eso eran los fariseos, que eran legalistas a morir. Eso eran. Entonces se acercan estos dos. Entonces imagínense, unos con la ley ahí toda saturada. Uy, sí, eso hay que no, y es que no, pero que no me vean. Que no me vean, desde que no me vean todo fresco. Y los escribas que venían bien estudiados y bien esto, claro, se le paran frente a Jesús estos dos personajes o estos tipos de personajes. O sea, personas que con un cerebro desarrollado para el mundo, cosa impresionante, pero para el reino estaban secos, vacíos. Entonces imagínense hoy en día en la sociedad. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Yo ya estuve, liderazgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya se me olvidó la cuenta. Es más, ya estuve en Harvard, estudié pastorado 5, voy para el 6º. Eso estuve allí con el profeta de moda. Más, me estoy inventando una máquina del tiempo para ir a hablar con Jesús. Eso que no sé, recibí la última revelación del siglo, sabiendo muy bien que el día que fallece Juan, hasta ahí ya terminó toda la Biblia. Hasta ahí. Ya no hay más Biblias. Que es que yo estuve en el monte Everest y vi el sol que daba vueltas alrededor mío y eso parecía de colores. Pues bueno, hermano, no sé qué recibió usted, pero creo que estaba mareado, de pronto subió muy alto y se le acabó el oxígeno, qué sé yo. Pero es duro ver hoy en día hombres que vienen a traer otra revelación. O sea, otro apocalipsis, porque revelación no traduce apocalipsis. Entonces esta sociedad que no tiene temor a Dios anda llena de apocalipsis por todo lado. Inventando, ¿qué? Aún inclusive cada día males. ¿Se acuerdan que la palabra dice inventores de males? Se inventan cosas cada día más que la misma palabra dice, no, vea, es que si usted no obedece esto, lo leíamos el miércoles, Deuteronomio, delante de ti, ¿qué? Pongo la bendición y la maldición, punto, vea, si usted no obedece, mire lo que le llega, si usted obedece, mire lo que le llega, ya, pare de contar. Pero no, es que si esto y le dan vuelta, por eso es que muchas personas afuera no quieren conocer el evangelio, porque dicen, no, pero es que, no, y es que lo quieren a uno comprometer allí, que yo ya tengo que esto, que yo ya tengo que cumplir con esto, no. Usted lo único que tiene que decirle a una persona, ¿sabe qué, varona o varón? Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Cómo? Con la palabra. Ahí. Poco a poco, no es con afán. Si quieres durar un siglo con un versículo, bueno, con tal de que lo interiorices y lo vivas, con una palabra sola bastará para sanar. Pero vívalo, siéntalo, mejor dicho, que sea su levantar y que sea su descansar. Pero vívalo, mejor dicho, que usted diga, esto es mi Cristo, esto es mi todo. Pero no, ¿qué sacamos con llenarnos de sola información si Cristo por ningún lado? Tremendo, ¿no? Ahora, ahí estaba hablando a estos dos tipos de personajes, escribas y fariseos, personas muy doctas ante la sociedad con muchos conceptos. Pero estaban ¿qué? Esas informaciones estaban ¿qué? Adulteradas, cambiadas, porque no tenían a Dios por ningún lado. No tenían a Dios por ningún lado. Ahora, adulterio. Mire esto.
Adulterio es añadir o quitar. Eso es adulterio. O sea, salirme de qué? De la norma. Eso es adulterio. Adulterio es añadir o quitar. Cuando la mujer, allá en Génesis, le dijo la serpiente, con que Dios dijo que no comiera. Y él dijo, no, 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 no. La mujer le dice, es que el Señor dijo que ni lo cogiéramos, ni lo tocáramos, ni, hemos dicho, ¿qué? Adulteró. Ahí se acostó con alguien la mujer, ¿no? Porque no estaba sino en ese momento, ¿quién? Adán. Estaba solo Adán. Y Adán estaba de pronto por ahí terminando de poniéndole nombre a los marranos, a los cerdos, qué sé yo. Sí, él estaba en su quehacer. Y la mujer, si usted va y mira, Dios le dijo, no comas. ¿Sí o no? No le dijo más. Y la mujer después, cuando tiene esa conversación con la serpiente antigua, le dije, es que ni lo podemos ni tocar. ¿Y cuando el Señor dijo que no lo podían tocar? El Señor nunca dijo, no me lo tocan. Porque si hubiese sido así, entonces ¿para qué lo pone ahí? Porque de pronto, un ejemplo, Eva estaba cogiendo y, ¡ay, lo toqué, me voy a morir! No. De pronto Dios, qué sé yo, en su misericordia permitía que de pronto pasaran por al frente, que lo rozaran y esto. Y ya, bueno, gloria a Dios, lo miré más de cerca. Yo no sé por qué Dios no nos deja comer de eso, pero bueno, ya lo toqué, pero no me lo comí. No me lo comí. Otra cosa es cuando usted mira y ya, y pasa por alto y sigue. Otras cosas cuando usted mire y se queda ahí, y se queda ahí, y se queda ahí, y lo mirábamos el miércoles, se va, se acuesta, se levanta y sigue ahí, usted ya está comiendo de eso. Usted ya está comiendo de eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos comer? Por eso el Señor lo dice en Isaías, vengan a mí, todos los que hambrientos. Y hambrientos es que quieren información. Y es que y venga el libro, ya compró el libro de ese man, el duro, vale 50,000. Ay, ¿quién lo tiene? Que es que me parece impactante. Y esto, vengan y compren pan sin dinero. Y todos los sedientos, hambrientos, vengan. Los que estén cargados y cansados, vengan. ¿Ya? Eso es lo que busca Dios para estos tiempos. Él no está buscando más escritores. Dios no está buscando más escritores, porque escritores hay muchos. El escritor de allí, el escritor de allá. Hoy en día, mejor dicho, el que más saca libros es el que... No, Dios no está buscando escritores. Dios está buscando ¿qué? Corazones constrictos, humildes y humillados que digan, Señor, nada soy, mire, aquí estoy, Padre. Lléname de tu voluntad, encamíname en tu verdad y enséñame tus estatutos. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado este día para que vengas y me hables, Señor. Yo no quiero más información de allí y de allá. Amén y gloria a Dios por los hombres. Hay que orar por los que están en eminencia. Pero yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser como tú. ¿Ya? Eso es lo que cambia. Eso no es más. Mirando ahí que el adulterio es añadir o quitar, salirse de la norma. Miremos lo que dice Deuteronomio. Lo voy a leer, Reina Valera. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. ¿Qué? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahí está, ahí empieza. Entonces el Señor les estaba diciendo, en resumen, no adulteren la palabra. No la adulteren. No me le añada ni me le quite. Déjemela así, porque así estaba. ¿Qué hizo Eva? Añadió.
Y cuando le añadió, le metió su concepto, y claro, su concepto, ¿qué le hizo? La cogió llamémosla así, la cogió del pelo espiritual. Cuando uno le añade, uno mismo se jala. Y cuando uno le quita, uno mismo también se jala. Pero cuando usted se mantiene, ahí ¿quién cree que está? Ángeles alrededor suyo. Ángeles al servicio. ¿Para qué? Para que te guarden en todos sus caminos. Cuando usted está firme en lo que Dios ha estipulado. No es de que, no, pero yo creo que nada. Usted lo único que tiene que creer es en Cristo Jesús. Ya, pare de contar. Entonces dice, no quitas, no añade. Ahora, vaya conmigo a Proverbios capítulo 30. Leámoslo a partir del versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Entonces mire qué es lo que llega con el adulterio. ¿Qué llega con el adulterio? La mentira. ¿Qué llega después de que hay una mente transformada y cambiada? Mentira. O sea, cambia la verdad de Dios por la mentira que Satanás le ofrece. O sea, empiezas tú a ver cosas que te hacen sentir y te hacen desear, pero eso es una mentira. O sea que cuando tú ves a una mujer, usted está viviendo en una mentira. Aunque esté sintiendo y esté deseando y sienta lo que sienta en su corazón, en su vida, en lo que sea, estás viviendo una mentira. Porque la verdad de Dios es otra cosa. Y la verdad de Dios es que si tu ojo es luz, todo tu cuerpo está en luz. ¿Se acuerda que lo leíamos? Pero si tu ojo es tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. ¿Y cuánto no serán las mismas tinieblas? Que por eso es que a veces uno ve lo que no tiene que ver y se llena de qué, de envidia, de rencor. Claro es, porque tú estás en tinieblas. Y por eso el Señor remata diciendo, saca primero la viga que hay en tu ojo, para que ahí sí saque esa polillita, esa cosita ahí chiquitica que tiene su hermano. Porque es que él no tiene nada, el que la tiene es usted, yo, uno, cuando mira lo que no tiene que ver. Ahora, por decir algo, está pasando el joven o la jovencita y hay una mujer mostrona, llamémosla así con todo el respeto hacia la mujer. Y si el niño, va con esa información que no es la de Dios, esa información lo empieza a pervertir al niño. No es la niña que está pervertida, es la información que tiene ¿quién? El niño. El niño. Pero si el niño no tiene esa mala información, pues va a ver a la niña normal. Es más, le va a decir, mi hijita no tiene frío. Ay, de pronto le da una pulmonía. Y ya. ¿Sí? Pero si el niño no tiene la buena información, o sea, ha adulterado su vida, pues se va con esa información, no le va a decir nada al papá y a la mamá y está deseando volver como va a pasar. Información. Ahora, ahí en Proverbios dice que, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, ¿cómo es la palabra? Limpia. Entonces, ¿de qué tenemos que llenarnos? De su limpieza. ¿Por qué? Porque lo adulterado está sucio, está cochino. Ahora, dice en el versículo 2, no añadas ¿qué? ¿Qué? No añadas ¿a qué? A sus palabras para que no te reprendas si se ha hallado mentiroso. O sea, no adulteres la información que Dios ha plantado en tu vida. Marcos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 38.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿qué? Dese de cuenta que ahí no está diciendo, uy, es que yo estoy bien. Ahí no estaba diciendo, es que yo, Jesús, miren eso, yo estoy viendo fornicarios por todo lado. Está diciendo ¿qué? Adúltera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos, póngale cuidado a esto. Cuando una persona se acercaba a Jesús para confrontarle, y Jesús fácilmente lo detectaba. ¿Cómo lo detectaba? La mala información que él tenía. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, bueno, se acercaron muchos hombres, especialmente los fariseos ahí, para tentarle, le dijeron, bueno, si esta mujer tuvo un esposo y se muere, y vuelve y se casa, y se muere y vuelve, y al fin tuvo 5. ¿De quién es el marido? ¿Quién es el marido de esa mujer? Si tuvo 5. Ya, o 5, o 6, o 7, póngale una docena como para exagerar. Entonces, la información que ellos tenían era lo que ellos hablaban, ¿o no? Era lo que ellos expresaban. ¿Por qué? Porque de la abundancia habla. Eso era. Entonces el Señor no tenía que, Pedro, Juan, distráigamelos ahí con una buena alabanza, ya vengo. Ya recibí la revelación. Venga para acá. Venga, no. Él se quedaba, dice que él se quedaba ¿qué? Callado. El primero que los escuchaba. Y ahí ya conocía la intención del corazón. O sea, la información que ellos estaban botando era lo que estaba emanando de ¿qué? De su corazón. Allá. Parecían como piscos. ¿Se ha visto los piscos? Se inflaban. Sacaban todas las plumas. Y el Señor no tenía que decir, este será pisco, será lacra. No, este es pisco. Ya botó las plumas. Y el Señor sencillamente con la información verdadera y genuina, no adulterada, les decía, ¿acaso no habéis leído? ¿Qué les decía? ¿Acaso no habéis leído? ¿Acaso no habéis comprendido a Moisés? O sea, la Torá. Lea bien, mijo. No adultere, mijo, esa información. No le cambie, no le meta su razón. Esas eran las respuestas del Señor. No era más. Entonces, ¿cómo le puedo yo responder a una mujer lesbiana? Bueno, ¿y Dios nos odia a nosotros? ¿No habéis leído? Bueno, entonces vamos a sentarnos a leer. Porque yo te puedo dar mi concepto, pero mi concepto te puede herir más, te puede destruir más. Pero si vamos a la palabra, ella te alumbrará. Y conocerás el camino y conocerás la verdad y vas a ser libre. ¿Cómo así? Vamos. Y me dedico así sea 1 año a esa mujer o 2 años. Pero no, no porque me contamino. Eso es sucio. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Cómo le voy a quitar el trabajo? Dios mío, eso es tremendo, ¿no? Ahora, ahí en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea, avergonzarse de la palabra de Dios es que no hablarla. No hablarla tal como es, sino que como que le meto arandelas y le meto mi parecer. Te estás avergonzando del Señor. Pero si tú hablas la palabra a tiempo y a destiempo, con denuedo y como es, guiado por el Espíritu, no se preocupe. Aunque te critiquen, Dios te aplaude. ¿Ya? Porque usted no está buscando honra de hombres. Ahora, voy a leer el versículo aquí en esta versión.
Dice Nueva Traducción Viviente. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio, ahí dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio, y acuérdese que adulterio no es ir a acostarse con alguien. Llévelo por el lado de qué, de que Eva adulteró. Ella no se acostó, ella adulteró ¿qué? La información que Dios le había dado al hombre. Y el hombre, me imagino que se la transmitió a la mujer. Le dijo, no coma. Pero la mujer cambió, o sea, añadió. ¿Sí o no? No es que ni comer ni tocar. Entonces aquí está diciendo, dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio, o sea, que la gente le añade, que la gente le quita y muchas otras cosas más, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de esa persona. El Hijo del Hombre, por más que usted hable bonito de Dios, pero si usted le añade o le quita, el Dios Todopoderoso va a decir, me avergüenzo de esa persona. ¿Cómo me le va a quitar justo ese versículo que es como espada de doble filo? Sabiendo muy bien que la palabra que yo os he dado son espíritu y que son vida. Yo le iba a dar espíritu y le iba a dar vida a esa persona, pero no, él le metió lo suyo. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4 y versículo 1, leémoslo. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué? No desmayemos, antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso. ¿Dónde está lo oculto y lo vergonzoso? Aquí. A lo oculto, renunciemos a lo oculto y lo vergonzoso. ¿Delante de los hombres? No, delante de Dios. Renunciemos a eso, renunciemos a esa mala información. Dice, no andando con astucia, ¿y qué? ¿Ni qué? Ni adulterio, no cambiando, no quitando ni añadiendo las cosas de Dios. No, las cosas dejémoslas. Eso es vergonzoso. A veces uno, por querer dar más, uno le añade cosas que no son. Y a veces, por agradarle a los hombres, uno como que le quita. Dice, no con astucia ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿quién? ¿Sí ve? Estaba diciendo, mire, ojo, porque es que el adulterio que mucha gente conoce dice que es acostarse. No, no, no. El adulterio es cambiar la información que Dios te da para vivir en ¿qué? En placeres, en gustos, en deseos, en deleites. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿No dice eso? O sea, guiados por medio de su palabra, su palabra, su palabra. Y voy a terminar leyendo este texto que me parece tan impresionante y es Hebreos capítulo 13, 4. Hermosos sean todos que el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzga ¿quién? Entonces usted no se siente, no se vaya a sentar en la silla de Dios. Usted no debe tomar ay, es que hoy recibí un mensaje y tome. No. A ellos los juzga Dios. A ti lo único que te compete es que hablar de Dios, no juzgar a las personas por lo que viven, por lo que sienten, por lo que son. ¿Estamos? Ni por lo que viven, ni por lo que sienten, ni por lo que son. Ni por lo que son, ni por lo que son. Usted y yo somos hijos de luz y debemos propagar la luz. ¿Cómo se alumbra? Cuando uno se conecta a la fuente de vida. Así se alumbra. Y la mejor manera de alumbrar para estos tiempos
es con tu vida, no es con más. Ya no podemos ser esa iglesia que juzga al pecador. No. Tenemos que ser esa iglesia que ya no estira solamente un dedo, sino que estira toda una mano y le dice: estamos en los últimos tiempos. Tienes que levantarte de ahí. Tú no puedes seguir ahí. Porque si sigues ahí, usted como varón que está aquí, cuando le estés hablando a esa persona, si tú sigues ahí nunca vas a prosperar. Aunque tengas finanzas, lo que Dios está buscando es ese corazón pecador para transformarlo, porque de lo vil y lo menospreciado hace Dios grandes cosas. Créanme que eso es una motivación muy grande para una persona que se encuentre en el pecado más sucio. Eso es una motivación. Eso es un momento donde esa persona va a decir: sí, reconozco que soy lo que soy porque no he querido reconocer a mi Dios. Pero ¿sabe qué? Viéndote a ti, estoy viendo a Dios. Eso es lo que va a responder esa persona. Y así la gente diga: está hablando con un gay. Ay, este man lo perdimos. Usted simplemente dele gracias a Dios, porque es necesario aún inclusive que esas persecuciones lleguen a nuestras vidas. ¿Por qué? Por hacer lo bueno, por ir a darle un abrazo a la persona que más lo necesita. Eso es lo que Dios está buscando. Ya no te sientes a mirar las noticias cuando salgan los de LGTB para decir y cuando pasen esas escenas, dice: Señor, ten misericordia de todas nuestras generaciones, especialmente de esas generaciones que vienen detrás de ellos. Eso es empezar a radiar esa vida de espíritu. Ya no lo juguemos. No es normal para nosotros ver eso. Es común verlos. No es normal. Para la sociedad es normal, pero para nosotros no. Por eso es que nosotros tenemos que orar por ellos. Y termino diciendo, mire lo que dice ahí. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los juzga? Dios. Sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿qué? Ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Nos dice: no me añade a mis palabras. Estuvo bien ya 5, 10, 20 años añadiéndole. ¿Cómo se le puede añadir? Quizás usted recibiendo información de hombres más que de la misma palabra. Así tú le puedes añadir a la palabra. Por decir algo, leíste un libro y cogiste de ese libro cosas de hombre, pero nunca fuiste a la palabra para hablar lo de la palabra. Entonces empiezas a predicar con el estilo del hombre que escribió ese libro. Y Dios no está buscando eso. Dios está buscando es que personas a su imagen y a su semejanza. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta mañana. Que tú salgas de aquí es en victoria. ¿Para qué? Para que ganes más terreno. Amén. Y mire lo que dice en el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Póngase sobre sus pies. Y vamos a darle este permiso en esta mañana a nuestra vida espiritual. No al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no necesita permiso. Él se puede mover como quiera. Es a nuestra vida espiritual darle ese permiso de que ¿qué? De que se derrame delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué no a veces? ¿Por qué digo darle ese permiso? Porque muchos de nosotros todavía, y
tengo que hablarlo con franqueza. No vivimos en el Espíritu. No lo vivimos. ¿Por qué? Porque nos la pasamos pensando todavía ¿qué? Las cosas de la carne. Mas el que vive en el Espíritu, ¿en qué piensa? Yo sé que no son todos. Yo sé que no son todos. Pero yo no juzgo, ni estoy aquí para juzgar a los que no viven en el Espíritu. Porque mayor condenación ya voy a recibir. No. Estoy aquí para que al que todavía no vive en el Espíritu decirle, dese un recreo en el Espíritu. Dese un recreo, no verá que se va a dar de cuenta de cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Y vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Los jóvenes que están aquí van a ver a su comprometida como la ve Dios. Y las mujeres van a mirar a su comprometido como la autoridad de Dios. Y van a respetarlo, se van a sujetar desde ya. Es desde ya, no es cuando se casen. Es desde ya. Porque si tú eres fiel desde ya, en lo poco, en lo mucho lo va a llevar Dios. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos y le des gracias a Dios. Es un privilegio hablar de tu palabra. Como lo también es un privilegio recibirla, Señor. Porque cuando se recibe, que no solamente se recibe instrucción para esta vida, sino también para la eterna, para la venidera. Y yo confío en este día en tu palabra, que no volverá vacía. Cumplirá el propósito para el cual fue enviada en esta mañana, Señor. Y es cambiar eso feo, eso sucio, eso adulterado que está en nuestras vidas, esa mala información, para llevar la buena información del reino, que son las buenas nuevas, a toda criatura y poder cumplir la gran comisión. Que cuando aprenda tus justos juicios, que cuando ya me hayas lavado de mi maldad, que cuando ya haya comprendido tu voz espiritual, ahí mismo entonces hablaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esa palabra es clave para este día. Porque más antes, si no reconocemos, si no nos humillamos, ¿cómo vamos a ir a los perdidos? Ningún ciego puede sacar del hueco a otro ciego, porque ambos se caerán en ese mismo hueco. Tú lo dices en tu palabra. Por eso, Señor, yo te doy gracias, porque la culminación de este corto mensaje, sé que tú la continuarás en cada vida, en el diario vivir, aunque aquí yo ya haya cumplido con lo que tú me mandaste. Tú seguirás perfeccionándolos a cada uno de mis hermanos, jóvenes, adultos y ancianos, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Porque la buena obra que tú has comenzado, tú eres fiel y justo para terminarla. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.